Qué gusto, Liz. Empezamos esta nueva semana con importante información. Vamos a analizar el tema judicial, esta crisis generada por el caso Purga en la función judicial. Para ello nos va a acompañar más adelante Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. La función judicial en Guayaquil, en Guayas, ha sido declarada en emergencia. Y también para ahondar en ese tema nos va a acompañar el doctor Pablo Alarcón, constitucionalista, director de posgrado de Derecho de la UES, de esta crisis por la que atraviesa la justicia, sobre todo en la provincia del Guayas. Empezamos a revisar las noticias. La tarde del sábado, la Comisión de Derecho al Trabajo aprobó en dos partes el texto final del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Seguridad Social y del BIES. Ahora el Pleno de la Asamblea tendrá el transcurso de 8 días para votar el documento. Señor presidente, con 5 votos a favor se aprueba la moción presentada por la asambleísta Marcela Holguín en su punto 2. Con 5 votos a favor, la Comisión de Derecho al Trabajo aprobó en dos partes el texto final del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y del BIES. Esto luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional decidiera devolver el primer texto a la Comisión para que realice cambios de fondo. Las observaciones sobre todo estuvieron en la propuesta de reforma de convertir al BIES en banca de primer piso, como los bancos comerciales. Para lo cual se deberá contar previamente con estudios de viabilidad técnicos, financieros, legales, operativos y de riesgos conforme lo determina la ley de la materia. La reforma propone una mayor representación de los afiliados y jubilados del Seguro Social obligatorio en la composición del Consejo Directivo del IES, así como el procedimiento de integración del directorio del Banco del IES. Esto dando cumplimiento con la sentencia de la Corte Constitucional sobre el respeto a los derechos de igualdad, participación e inclusión de asegurados y empleadores. Aquí tiene que determinar y primar la voluntad de la mayoría de las ecuatorianas y ecuatorianos que queremos un país ordenado y hay que empezarlo por el Seguro Social. En este contexto y según la reforma, el Consejo Directivo del IES quedaría integrado de la siguiente manera: 2 representantes de los afiliados activos, 1 de los jubilados, un empleador del sector privado y un representante del sector empleador del Ministerio del Trabajo. Además, se propone la creación de un plan de pagos para que el Estado cancele la deuda que tiene con el IES. Estos y otros temas se abarcan en esta propuesta, que fue aprobada por la Comisión en dos partes. Por un lado, el texto completo y por otro lado, dejando que la Asamblea Nacional decida sobre la disposición transitoria tercera del documento, en la que se habla de los acuerdos de pago en los que el Estado podría entregar transferencias de acciones de empresas o entidades financieras como formas de pago sin vulnerar los derechos constitucionales. Sin embargo, persiste un nudo crítico, pues sería en el pleno ejercicio democrático el pleno de la Asamblea Nacional y los 137 asambleístas quienes deberían tener la última palabra. Ahora, el pleno de la Asamblea Nacional tendrá 8 días para votar sobre el texto final de este informe. La Fiscalía General del Estado lleva adelante 11 procesos de relevancia nacional relacionados con corrupción y crimen organizado. Y esto a pesar de un considerable déficit de personal. Un 50% de incremento en su talento humano es lo que requiere la Fiscalía General para poder cubrir las denuncias que se presentan en el país. A pesar de que el déficit de agentes fiscales a nivel nacional alcanza los 546 servidores, en una rendición de cuentas vía telemática, la fiscal general Diana Salazar aseguró que esto no ha sido un impedimento para cumplir con su trabajo. Puntualizó que son 11 los casos de connotación nacional que lleva adelante la Fiscalía General. Los más sonados al momento, el caso Metástasis y Purga, ambos en instrucción fiscal. Continuamos trabajando para que esa radiografía y diagnóstico nos permita sanear el país de la corrupción y el narcotráfico. El listado de estas causas penales continúa con el caso Vocales, que involucra a los exfuncionarios del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Murillo, por el delito de obstrucción a la justicia. Desde el 28 de diciembre está en instrucción fiscal. El caso Sino Hidro en contra del expresidente Lenín Moreno por el delito de cohecho está a la espera de la fecha para la audiencia evaluatoria de juicio. El caso Chinacamse, que involucra al excontralor Pablo Celi y su hermano Esteban Celi, ya tiene un auto de llamamiento a juicio.
juicio, pero por razones procesales y por pedidos de la defensa no ha logrado instalarse. El caso en contra del exministro de Energía y Minas Javier Vera Grunauer por el delito de cohecho corre con la misma suerte, al igual que el caso Reconstrucción de Manabí, que involucra al exvicepresidente Jorge Glass. En cuanto a los casos que lleva adelante la unidad especializada selecta contra lavado de activos, nombró el caso de Fernando Villavicencio, que involucró a 7 integrantes de los Lobos. El caso León de Troya, que finalmente se acumuló a la instrucción fiscal del caso Encuentro, que investiga la organización que pretendía obtener réditos económicos e interferir en instituciones públicas como CENEL y Banecuador, está en instrucción fiscal. Dentro de esta causa se han practicado 146 impulsos fiscales, 77 versiones, 189 pedidos de versiones. A 131 audiencias de fuero de Corte Nacional asistió la fiscal general. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, no será destituido, pero deberá pagar una multa económica y tendrá que ofrecer disculpas públicas por infracción electoral. El alcalde se pronunció tras la sanción que le impuso el TCE. Estos videos fueron las pruebas que en las últimas horas confirmaron que en efecto el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, cometió una infracción grave al utilizar su cargo para promover la candidatura de Luisa González durante la campaña electoral del año 2023. Denuncia aceptada por el Tribunal Contencioso Electoral y como consecuencia el burgomaestre deberá pagar una multa de $9.200, equivalente a 20 salarios básicos unificados, en un plazo de 30 días. Eso además que deberá ofrecer disculpas públicas. Las mismas deben ser difundidas a través de los medios de comunicación del municipio de Quito. Es tras de este fallo que el alcalde Pavel Muñoz se pronunció mediante sus redes sociales. Escribió que en términos legales corresponde apelar esta injusticia y en términos políticos que es una barbaridad. Argumentó además que pese a la sentencia seguirá trabajando, inaugurando obras. Uno de los denunciantes es Juan Esteban Guarderas, quien solicitó la salida del cargo de Muñoz, pero esto no fue aceptado por el juez del Tribunal Contencioso Electoral que conoció la causa. Aún así, dice sentirse conforme con esta resolución. Pavel Muñoz tenía que haber renunciado. Eso hubiera sido lo digno. Ahora, él va a quedar manchado para siempre porque él sabía que rompió la ley. El tribunal lo constató y ahora solo por eso va a pedir perdón. Durante la audiencia, la defensa del alcalde de Quito cuestionó estos videos que fueron presentados como pruebas, asegurando que los mismos se habrían incluido de manera extemporánea al proceso. Agentes de la UNACE rescataron a 2 mujeres que fueron secuestradas en Durán y por quienes pedían $1 millón de rescate. En este sector ya son 5 las personas liberadas en una semana. Gracias, señor de la Policía Nacional. Bienvenidas a la libertad. Son las mujeres víctimas de secuestro. Fueron raptadas hace 4 días en el cantón San Borondón por integrantes de una agrupación delictiva que se movilizaba a bordo de un vehículo. Muchas gracias. En el operativo de rescate ejecutado por agentes de la UNACE y comandos del GIR, ubicaron a las víctimas en el sector La Herradura en el cantón Durán. En ese punto además liberaron a un ciudadano que también se encontraba secuestrado. Él es el liberado. La Policía Nacional. Ya, tranquilo. Con este último caso ya son 5 personas liberadas en el cantón Durán luego de ser secuestradas en diferentes zonas de Guayaquil y San Borondón. Bienvenido a la libertad, la Policía Nacional El Salvador. Policía Nacional. La Policía Nacional. Por estos hechos hay varios detenidos. La Policía Nacional hace un llamado a los operadores de justicia. Aplique todo el peso de la ley. Caso contrario, vamos a tener que lamentar esto. Personas que sean mutiladas o peor aún, tener que lamentar que las víctimas de este tipo de delito pierdan la vida. Confirman el incremento de este delito. Les preocupa también la violencia con la que lo están ejecutando. Se debería dar la pena que establece el Código Integral Penal con agravantes, que dice 22 y 26 años. Nosotros hemos podido identificar a uno de los líderes de estas bandas, que es alias Gato Celi. La mañana del sábado 9 de marzo, cámaras de seguridad captaron momentos en que un ciudadano se salvó de ser secuestrado en los exteriores de una recicladora, ubicada en la avenida Casuarina en el noroeste de Guayaquil. En las imágenes se observa cómo la víctima forcejeó con los antisociales, quienes lo agredieron físicamente al rehusarse a ingresar al automóvil. Segundos después, el ciudadano logró zafarse de sus captores y corrió hacia otra zona.
A nivel nacional, al EQ 911 han llegado en 2024 292 llamadas denunciando secuestros. 174 de estas alertas corresponden a la provincia del Guayas. Miembros de las Fuerzas Armadas capturaron a alias La Ola, miembro de la banda delincuencial Los Tiguerones. La detención ocurrió en el cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. El delincuente almacenaba armas de fuego que eran utilizadas para actos ilícitos. Además, durante el allanamiento se decomisó una subametralladora, 2 revólveres, más de 20 municiones, entre otros objetos prohibidos. La noticia fue dada a conocer por las Fuerzas Armadas a través de sus redes sociales. Otra tragedia de tránsito en la avenida Simón Bolívar en Quito. Esta vez 3 personas fallecidas, entre ellas una menor de edad. El accidente se habría producido por una mala maniobra por parte de uno de los conductores. Son las trágicas escenas que deja este nuevo siniestro de tránsito. Un choque que ocurrió en avenida Simón Bolívar a la altura de la Loma de Puengasí, al sur de la capital. Todo habría ocurrido por la mala maniobra de uno de los conductores. Un vehículo tipo sedán circulaba sentido sur-norte sobre la avenida Simón Bolívar. Al momento de tomar el ingreso, un giro no permitido a las puertas emergentes, le impacta por alcance, le hace perder estabilidad al vehículo tipo sedán y es impactado por el vehículo tipo bus. Arrastra aproximadamente 30 metros. Como consecuencia de este accidente de tránsito, 3 personas fallecieron y 3 más resultaron heridas. Entre las víctimas mortales está un menor de aproximadamente 8 años de edad. Y al llegar pudimos observar es que esta vía es altamente que tiene un fluido de vehículos, que no realicemos maniobras inadecuadas en esta avenida. El choque ocurrió en sentido norte-sur, lo que provocó el cierre de 2 de los 3 carriles de circulación. Ahí los uniformados atendieron el accidente vial por alrededor de 3 horas. Pero esta no es la primera vez que ocurren este tipo de accidentes de tránsito en plena avenida Simón Bolívar. Los moradores denuncian constantemente que las causas fundamentales es el exceso de velocidad, así como la impericia de los conductores. Pero nosotros a diario vivimos de esos frenazos, esos choques. No es la primera vez. En la Simón Bolívar se escuchan muchos accidentes, fracasos, muertes. Y no sé, las autoridades a dónde, ¿qué esperan? Pues, ¿cuántos muertos, cuántos heridos más tiene que haber para que ya tomen cartas en el asunto? Pedido urgente que esperan den oído las autoridades correspondientes para evitar que ocurran más tragedias en esta importante arteria vial de la capital. 7:16 de la mañana, momento de ir a nuestra primera pausa, Milton y amigos. Así es, ya volvemos enseguida.